Iglesia Palabra y Poder le da la bienvenida. Disponga su corazón a la palabra de Dios, la cual transformará su vida. Desde la oportunidad de conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Bienvenidos a esta transmisión y empiezo con la enseñanza de hoy porque tenemos poco tiempo para todo lo que quiero enseñar y hoy yo sé que estamos viendo un tema que es retener la sanidad, pero yo pienso que no solamente estoy hablando de retener la sanidad, así que creo que cada tema va a tener como su propio título. Sí, aunque es una serie que va al punto de cómo retener la sanidad, pero realmente el cómo retener la sanidad va a ser de los últimos temas que yo voy a tocar. ¿Por qué? Yo ya había dado estas series en la iglesia, pero tristemente esos audios los perdimos. Creo que algunos están en iVoox, en YouTube encuentra solamente Sanidad Práctica, que es una enseñanza súper básica. Es una enseñanza que yo basé de Andrew Womack y de cosas que obviamente yo ya sabía y pues obvio que dice la palabra, ¿no? O sea, no estoy basándola sobre un ministro, no, sobre la revelación que ese ministro tuvo de la palabra de Dios. Así que usted puede comprar el libro de Andrew Womack que lo vendemos acá en la iglesia o que usted nos puede preguntar en dónde lo puede conseguir si está fuera de la ciudad o se lo podemos enviar. Bueno, hable con nosotros por interno, comuníquese. El que decía alguien, ¿no? Cuando yo estaba chiquis decían, el que quiere besar busca la boca. Yo no sé si ese dicho todavía funciona, pero aquel que quiere busca, ¿sí? Entonces, si usted quiere aprender, usted tiene que buscar las herramientas. De pronto en una de estas transmisiones les voy a mostrar los libros que yo leo. He leído acerca de, Andrew Womack es uno, los hermanos Hunter son otro, Kenneth Hagin es otro, Kenneth Copeland, muchos ministros de los que yo he absorbido, pero especialmente de este ministro, de la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios. Usted no simplemente se puede quedar con la revelación que otro tiene. La revelación que otro tiene le impulsa a usted, le abre los ojos del entendimiento, pero usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que ir a las citas bíblicas, usted tiene que ir a buscar. Si usted no busca, usted no va a crecer. Si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor, un hijo que se demuestre, que se note, porque usted es un verdadero hijo de Dios cuando recibe a Jesucristo, ¿sí? Ya lo es un verdadero hijo de Dios. Pero aquel hijo maduro, aquel hijo que se manifiesta a los demás, aquel hijo que da fruto, que se le nota que es cristiano, usted tiene que leer la palabra o tiene que escucharla. Mire, yo tengo la Biblia descargada en mi celular, en la computadora también, y yo la escucho todos los días. Tengo cierta cantidad de capítulos que oigo y a veces me paso y digo, no, ya no oigo más, tengo que digerir lo que aprendí al día de hoy. Y todos los días hay revelación nueva para mí acerca de la palabra de Dios, de diferentes áreas. Obviamente, hace poco hablaba con alguien y me decía, cada ministro tiene como una fortaleza, un área como que la que más estudia, por decirlo así, ya lo decía, como una fortaleza. Y yo pienso que una de las áreas que más estudio es la sanidad, es el mover del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Aquellos que me conocen y llevan tiempo conmigo, yo he visto milagros desde que nací de nuevo. O sea, realmente desde que nosotros fuimos nombrados como pastores hace aproximadamente 12 años, creo. Nosotros vimos milagros y hemos venido viendo milagros de sanidad desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque somos especiales, todos somos especiales para Dios. Porque particularmente, hablemos de mí, no solamente del pastor, quiero hablar de mí, ¿sí? Particularmente estudio la palabra y me apropio de ella y me esfuerzo por alcanzar eso que la Biblia dice. Me falta todavía, claro, si usted me compara con otros tan grandes ministros, pues yo no le doy ni por los talones, pero creo que voy por el camino, creo que yo he visto sanidades, montones de sanidades, oídos destapados, cáncer sanado, gente que le dijeron se va a morir, comprobado con examen médico, te vas a morir, te quedan tantos días, te quedan tantos meses, aborta ese bebé porque tienes que abortarlo porque solamente tiene tanto por ciento tu hijo o tú, no los dos, y los vi sanar. Vi tumores desaparecer a mis ojos, manos desinflamadas, pies que se han deshinchado a mis ojos, que lo único que le falta es que suene como una bomba. Gente que hacía 2, 3 años no se podía poner un zapato porque tenían problemas con su vena y entonces la vena varice y que se le inflamaban los pies por X o Y circunstancia. Verlos a mis ojos desinflamarse. Muelas calzadas. Tuve la oportunidad en una vigilia hace unos años de ver una muela calzada. O sea,
no estoy hablando de algo que no vivencie. ¿Qué es todo esto? ¿Para sacarle pecho? No. Eso es ridículo querer yo sacar pecho de algo que es el poder de Dios manifestándose, que es el poder de Dios que todos los hijos de Dios deben estar viendo, deben estar manifestando a los demás. Amén. Nosotros deberíamos estar siendo más osados al orar por el enfermo, pero normalmente nos dicen, es que tengo, no sé, tengo dolor de cabeza. ¿Ya te tomaste una pasta? No, es que he tenido como tos. ¿Ya fuiste al médico? ¿Ya te hiciste la prueba de COVID? Porque qué tal que te hayas contagiado de COVID. ¿Tú estuviste cerca a quién? No, me duele por acá. No, esos son los riñones. ¿No será cáncer? Tenemos en nuestra mente todas las cosas naturales, todo lo que el mundo nos contamina. Lo que usted está haciendo conmigo ahora es estudiar la palabra. Los días miércoles no son días de animar solamente. Yo sí lo quiero animar en la palabra. De hecho, siempre le pido al Señor que mi mensaje sea trascendente, pero que lo deje animado para hacer las cosas. No necesariamente el mensaje es bueno cuando el mensaje es bueno cuando te deja totalmente exprimido, que tú dices soy una cucaracha inmunda. No. A mí particularmente me gusta decirle a la gente, hey, vas por el mal camino, pero esta es la forma y sales de ahí. Porque es como me gusta que lo hagan conmigo. No me gusta que me desalienten y me dejen como sin herramientas. Les soy honesta, no, he recibido por mucho tiempo recibí muchos mensajes que me dejaban desalentada, que me quitaban mi poder, que como que me dejaban, yo decía, no sé, no lo voy a poder hacer, no voy a poder hacer el cambio de vida que necesito, no voy a poder hacer aquello porque yo soy tenaz, soy terrible. No me gusta eso, porque todos tenemos posibilidad de hacer cambio de vida cada vez que lo querramos hacer. Tenemos el poder dentro de nosotros, igual que tenemos el poder sanador de Jesucristo por el Espíritu Santo. Y después de esta corta introducción, o más bien como larga, me iba como pasando, quiero decirle lo siguiente. Vamos a ir a ver el día de hoy cómo orar por los enfermos. Vimos más o menos hace 8 días, vimos por qué podíamos orar por los enfermos, por qué podíamos hacer las obras que el Señor hizo, ¿verdad? Y esta cita yo la voy a estar repitiendo todo el tiempo. Esta es la cita que yo me repito día tras día y con la que quiero ver más sanidades, más manifestaciones del poder de Dios para la gente. Y es Juan 14:12. Juan 14:12 desde la Reina Valera 60. Esa es una de las citas que cuando yo la encontré en la Biblia, yo me imagino que alguien me la predicó. Como le digo, escucho mucho de sanidad. Esos que les mencioné son no es tanto. Yo escucho otros que realmente sean de sana doctrina. Y para saber qué es sana doctrina tendría que escuchar al pastor en su enseñanza de sana doctrina. Pero no le voy a hablar de eso, pero sí por lo menos díganos qué puede escuchar, porque a veces usted se va a escuchar por allá a otros ministros y eso comienzan a hablarle de todo lo que viene acompañando la sanidad y lo extravían, lo pierden. Entonces yo no sé si oí esta cita o si la leí en la Biblia, no sabría decirle, porque como le digo, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta escuchar y me gusta leer la palabra, me encanta. O me gusta escucharla, si no la leo la escucho. Entonces esta cita me llegó a mí y yo me la apropié y dijo, esto es para mí, yo lo tengo que ver porque si la Biblia lo dice significa que Jesús, que fue quien lo dijo, me va a permitir a mí hacerlo. Entonces Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿el que cree en quién? En Jesucristo. ¿Quién hizo esa afirmación? El mismo Jesús. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Usted debería estar meditando esta cita todos los días de su vida y diciendo, ¿cómo así, Señor? Que el que cree en ti hace tus obras, ¿sí? Porque cuando usted empieza a meditar la cita, usted empieza a ver qué necesita hacer para que se dé en usted la cita bíblica. En este caso dice, las obras que yo hago. Entonces usted tiene que saber cuáles son las obras que hizo Jesús, dónde las encuentra en los evangelios. Y la revelación de todo lo que Jesús dijo lo encuentra después de Hechos, en Romanos y de en adelante hasta Apocalipsis, en lo que llamamos las epístolas dadas a la iglesia. Entonces ahí empieza a ver usted toda la revelación de cómo actuar usted ahora para hacer las obras que Jesucristo dijo que usted podía hacer. Amén. Pero hay una afirmación impresionante que es con la que quiero que se quede siempre en las enseñanzas que le voy a dar, porque me voy a demorar un buen tiempo dando esta enseñanza de sanidad y espero que el Señor abra su entendimiento, sé que así va a ser en el nombre de Jesús, y es que usted entiende las obras y entiende que también las puede hacer de la misma manera como Él las hizo.
Así que dentro de estas enseñanzas usted encontrará lo que afirma la palabra que usted puede hacer y algún ejemplo dentro de la Biblia de que Jesús también lo hizo. Porque estamos diciendo esta cita como base de que las obras que él hizo usted las hará también. Y aún mayores hará. Esto no es que usted va a hacer más que Jesús. Máximo, dice Jesús, el discípulo lo máximo que puede llegar hasta ser como su maestro. No mayor que su maestro, y además es que él es la cabeza, imposible ser como él en toda su plenitud de lo que él es. Usted le pertenece a Jesucristo, es como él en esencia que le pertenece, pero él es la cabeza, ¿ve? Él es el que manda. Pero el punto de las obras es que lo que él pudo hacer, todo lo que él pudo hacer en la tierra, usted lo puede hacer, por ejemplo, hablando en el caso de la sanidad. Amén. Y ya vamos a ver un poquito del por qué. Entonces, lo primero es, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Obviamente el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra fue muy corto, pero en 3 años hay una parte de un evangelio que dice que todo lo que hizo no se escribió, porque si no, tendrían que generar una mano de libros. Entonces, piensa en eso. Si la Biblia dice que él hizo tanto que tendrían que generarse una mano de libros, y él dice que usted, si cree en él, puede hacer las mismas obras y mayores, o sea que ¿cuántos libros deberían estarse escribiendo con los cristianos que creen en él y hacen las mismas obras? Amén. Jesús es una afirmación y lo primero que usted debe entender es que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, él es considerado el hijo del hombre, pero también el hijo de Dios. Amén. Entonces, quiero que veamos algo antes de empezar nuevamente con cómo orar por los enfermos. Usted dirá, pastora, pero yo ya quiero que llegue a ese tema, tranquilo, y lo vamos a empezar. Quiero que vaya, por favor, a Gálatas 2:16. Recuerde que para esta enseñanza lo más chévere va a ser es que usted tenga un cuaderno, que usted tenga su Biblia, que la subraye y que ojalá todas esas citas bíblicas de sanidad las marque con un marcadorcito diferente. Yo tengo mi Biblia marcada por colores para que me sea más fácil encontrar. Entonces, si usted quiere así, hágale, sino como desee, pero tenga un cuaderno y tenga su Biblia para que usted empiece a leer. O ahí le aparece en la pantalla, pero tenga Biblia para estudiar, por favor. Es lo mínimo que un creyente debe tener en su casa, una Biblia. Entonces, dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo no voy a hablar de eso. Las obras de la ley no justifican a nadie, pero quiero que vea esto. Sino por la fe de Jesucristo. Quiero que diga conmigo lo siguiente, la fe de Jesucristo. Quiero que ponga ahí sus ojos, es desde la Reina Valera 60. Porque otras versiones dice la fe en Jesucristo. Y realmente estudiando la palabra y bueno, en el estudio de la palabra y aún se lo digo, grandes hombres del Señor, al respecto de la base en la que fue escrita esta cita bíblica, ¿sí? En el idioma original escrito es así. La fe de Jesucristo, no en, es de. ¿Por qué? Esto ya lo saben los que han escuchado conmigo Sanidad Práctica. Yo no voy a profundizar mucho en esto, pero sí tengo que hacer base para que usted entienda de dónde sale su poder. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir que usted tiene que poner una fe para salvación, que la tiene que sacar de alguna parte, a decir que el Señor no solamente le dio salvación, sino que también le suministró su fe para que esa fe lo hiciera salvo. Y usted dirá, ay, pastora, ¿me vas a hablar de salvación o me vas a hablar de sanidad? Espere tantico, pare un momentico, porque necesito decirle esto porque esto funciona para toda la vida. Así se vive la vida cristiana. Entonces, volvamos a la cita. Sino por la fe de. ¿De quién es la fe que está diciendo que salva al creyente? ¿Suya? O sea, en pocas palabras, nosotros podríamos decir lo siguiente. Jesús fue a la cruz para salvarnos y pagar nuestros pecados y ahora nos da su fe para que nosotros podamos recibir ese pago. Revisa la cita. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de. ¿A quién le pertenece la fe que lo hizo salvo usted? ¿De quién es esa fe? Lea la Biblia. Sino por la fe de. A veces la gente dice, es que usted tiene que creer, usted es el que tiene que generar esa fe, usted es el que tiene que hacer las cosas. Si usted ve esta cita bíblica, no está diciendo que usted pone la fe y él pone el sacrificio. No, él se puso como sacrificio y él puso la fe en usted para que esa fe funcione en usted y le permita llegar a la salvación. Amén. Dígame amén, dígame que está entendiendo, dígame que
que lo tiene abriendo los ojos o que ya lo sabía y eso es otra cosa más que usted puede entender. Y bueno, lo felicito, pero tal vez haya alguien que no lo había visto. Y por ese alguien vale la pena ponerlo también, o para usted que lo recuerde. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, estaba diciendo acá Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados y nuevamente vuelve a hacer énfasis en a quién le pertenece la fe que hizo al cristiano salvo, que hizo a esa persona ser salvo. ¿A quién le pertenece esa fe? ¿De quién es la fe? Nosotros, dice, para ser justificados por la fe de Cristo. Como le dije, Jesús se puso como sacrificio, le dio a usted la salvación, se fue allá a pagar sus pecados y ahora le proporciona la fe para que esa fe venga y haga un trabajo en su corazón que le permite declarar que Jesús es su Señor y hacerlo salvo. O sea, Él da el paquete completo, Él lo hace todo. Usted simplemente tiene que recibirlo y declararlo con su boca, que es lo que nos hace salvos. Romanos 19, ¿verdad? Entonces, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Usted dirá, bueno, pastora, pero eso es para salvación. Espere un momento. Vamos a ir a ver Gálatas 2:20, más adelantico, 4 versículos más adelante de la Reina Valera 60. Gálatas 2:20. Mire, este es Pablo diciendo lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, o sea, ya no vive el ser humano, el carnal. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿A raíz de qué? De que lo recibió en él. Y lo que ahora vivo en la carne no está hablando de la carne que peca, no, en la carne, en este mundo, en esta carne que usted vea, pellizquela, ahí está su carne, no está hablando de la carne que simplemente se lleva allí a pecar, no, le está hablando de la carne humana, lo que él vivía en esta tierra. Amén. Y claro, todas las cosas que él tenía que atravesar, todo el hecho de las tentaciones que venían también, las dificultades, las enfermedades que tal vez lo atacaron. Escuche esto porque esto es para sanidad y para todo. La vida en Cristo se vive así como dice este hombre acá. Dice, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Me subí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Vuelva a señalarlo ahí en su Biblia. ¿En la fe de quién? Si usted tiene la Reina Valera, no sé qué dirá su nueva versión porque a veces dice en. Si no, entonces mire el monitor porque esto es enseñanza. Necesito que usted lo vea. En la fe del. Vuelve a decir del. No es su fe y acá no está hablando de nuevo nacimiento. Acá está hablando de vivir la vida cristiana el día a día. ¿Con qué fe debe vivir usted su vida cristiana? ¿Con la suya simplemente? ¿Con la fe natural? La fe natural no lo lleva ni a la vuelta de la esquina, mi hermano, porque esa fe natural es la que cree viendo. Eso es incredulidad, de cierta manera, porque es que si lo ve, lo cree. No, yo creo cuando vea, pues es que eso no es fe. Porque fe es aquella que llama las cosas que no son como si fueran, que ve antes de verlo naturalmente. Entonces no existe como tal una fe natural. Bien, entonces, mire, lo vivo en la fe de quién, en la fe del Hijo de Dios. Pablo está diciendo, mi vida, todo lo que enfrento en mi vida, si hablo de enfermedades, las enfrento para recibir sanidad en la fe que Él me dio a mí para salvación, que es la misma fe que me permite a mí vivir el día a día. Amén. En la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque, me estoy subiendo, no sé por qué, tengo mis notas aquí, me confundo. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, ¿qué sucede? Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros recibimos esa fe dentro de nosotros. Yo no iba a ir a estas citas, pero vayamos. Romanos 12:3, desde la Reina Valera 60. Romanos 12, porque acá vamos a empezar a ver de dónde viene su poder. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Y ahí es donde empieza la gente a decir, no, es que a ti te repartieron una medida con una cuchara, dijo Andrew Womack, a ti con una cuchara, a ti con un cucharón. Eso no es cierto. A todos nos dieron la misma medida de fe. ¿Dónde usted saca esa conclusión? Que realmente es que usted tiene la fe de Cristo operando en usted, en su espíritu, esa fe está depositada. Si no la tuviera, Jesucristo no pudiera hacer la afirmación de Juan 14:12 que dice que las obras que Él hizo usted las hará también, porque usted no contaría con la fe que Él utilizó. ¿Cómo podría llegar a igualar sus obras o a ser mayores en cantidad si usted no tendría el mismo poder que Él tuvo? La misma capacidad, la misma fe, el mismo poder. Y ya hablamos quién es el poder o qué fue lo que empoderó a Jesucristo para hacer todo lo que hizo. Amén. Vamos allí. Dice, sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces la gente piensa acá y dice, no, pastora, pues es que de repente a mí me dieron fue una cucharita dulcera, esas pequeñitas con las que se pone el azúcar en el café. Otro dirá, no, pastora, ¿usted conoce la stevia? No sé si aquellos que han tomado stevia saben que la stevia trae una cucharita chiquitica. Es una cucharita pequeñita. Esa cucharita pequeñita fue con la que le dieron la medida de fe a usted, podría pensar. Pero hay una cita bíblica que tumba ese pensamiento de la pequeña medida de fe y la grande medida de fe y de donde yo empiezo para hacer que crezca. Vamos a ir a esa cita, Romanos 2:11. Romanos 2:11. Dice Romanos 2:11, algo sencillito, Romanos 2:11, Reina Valera 60. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esas cortas palabras de Romanos 2:11 nos acaban de tumbar la medida chiquita, medianita, dulcerita, la del azúcar stevia con la cucharita del stevia o con la cucharona del sancocho para la medida de fe. Amén. Esto lo encuentra un poco más profundo en la enseñanza que yo di de sanidad práctica hace unos tantos años que encuentra en el YouTube, en nuestro canal de YouTube. Pero no quería dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque la primera forma de orar por los enfermos de la que le voy a hablar es imposición de manos. Y a veces a la gente le patina la cabeza pensar que impone manos y la persona va a sanar. ¿Cómo por qué? Porque al tener desconocimiento de esto, les voy a pedir a los que están escuchando atrás con el audio, lo estoy escuchando aquí, me estoy oyendo yo misma, entonces eso me está entreteniendo, perdón que ustedes lo oigan, pero necesitaba decirlo. Está muy alto ese audio, ese retorno y me entretiene un poco, me oigo posterior a lo que habla. Entonces, ahora perdí mi idea. Entonces, ¿cuál es la situación de esto? De pensar que no tienes poder, de pensar que no cuentas con esa fe. Bueno, de hecho, la realidad es que al pensar que no cuentas con esa fe en ti, inmediatamente te sientes menor, te sientes que tienes una capacidad menor y que el poder que necesitas para orar por un enfermo y transmitir esa unción a través de tus manos no está en ninguna parte. Cuando realmente sí está dentro de ti esa unción, sí está dentro de ti ese poder, lo que pasa es que tu mente no renovada, llena de incredulidad, no deja salir ese poder de ti. Pero que en el momento en que empieces a renovar tu mente, a someter tu carne, a tener comunión con el Señor, uy, pastora, eso es mucha cosa. Claro, eso se llama someter la carne. Y someter la carne te va a costar tiempo de estudio. ¿O es que no te está costando ahorita conectarte y dejar de ver la novela y verme a mí? Cuando la chica de la novela está más bonita, o el muchacho de la novela se ve mejor, o la trama de la novela está buena, ¿ves? Entonces, ¿cuál es ese punto? Te va a costar tiempo, te va a costar disposición, te va a costar sacrificar tu carne para no hacer lo que ella quiera y empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿qué va a traer en eso? Unos resultados para tu eternidad. Va a traer un gozo que cuando tú veas sanar a las personas a tus ojos, tú vas a decir, Dios, esta persona recibió tu sanidad y fuera de eso no va a ir al infierno debido a que yo sometí mi carne. ¿Es sacrificio? Sí lo es, pero es un sacrificio que trae gozo.
No hay nada mejor que ponernos a disposición en las manos del Señor para que sea Él obrando en la vida de las personas. Amén. Espero que esto te anime. Entonces, la cita de Romanos 12:11 tumba que tú no tengas esa fe de la que está hablando. Romanos 12:3, aquellos que han recibido la misma medida, aquellos que han recibido la misma, vamos a ir allí porque olvidé bien cómo lo decía. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A todos se nos repartió la misma fe. Ahora, hay una cita bíblica donde está hablando uno de los discípulos del Señor y está diciendo aquellos que recibieron la misma medida de fe, aquellos que recibieron la misma fe que nosotros, perdón, no la misma medida, sino la misma fe que nosotros. Por eso le digo, preferiblemente vaya a las enseñanzas de sanidad práctica que están en YouTube, nuestro canal, y escúchelas porque ahí lo explico más profundamente. Quería tomar esto para hacerle entender que la fe que usted requiere para poder imponer manos a los enfermos se encuentra dentro de usted. Usted puede abrir ese canal y bendecir a la gente. Amén. Ahora sí, vamos a ir a nuestro primer punto de cómo orar por los enfermos. De hecho, ya pasé mi primer punto, que era decirle que usted tenía esa fe dentro de usted y que necesitas explorarla y ponerla a funcionar. O sea, usted tiene capacidad para orar por usted mismo, recibir sanidad, y tiene capacidad para orar por otras personas y que reciban sanidad. Entonces, yo les decía hace 8 días, hay diversas maneras de orar por los enfermos. Voy a intentar tocar la mayor cantidad que pueda. He utilizado gran parte de ellas. Hay unas que he utilizado más que otras, ¿sí? Por ejemplo, esta de imposición de manos es una de las que yo uso frecuentemente, junto con el enviar la palabra o tomar autoridad a través de la palabra, que es la segunda que le voy a enviar. Pero como les dije, vamos a hablar de los paños, vamos a hablar del tocar a las personas, vamos a hablar de otras tantas maneras de sanar. Bueno, de cuando hay un don de fe que aparece, de eso también vamos a hablar. Entonces, esta primera forma es imposición de manos. Esa imposición de manos la encontramos en Marcos 16, 15, 18. Marcos 16, 15, 18, yo la voy a leer desde la Reina Valera 60. Marcos 16, 15, 18. Entonces, dice así. Y les dijo, ¿quién? Jesucristo. ¿Cuándo? Antes de ascender. Ya Jesús había ido a la cruz del Calvario, ya se les había aparecido por 40 días a los discípulos, a otras tantas personas, ya lo habían visto esos días y ellos lo vieron ascender. ¿Y qué piensa usted que se le debe quedar a uno? Por ejemplo, si una persona ya va a morir y le dice las últimas palabras, este es mi dictamen que debe ocurrir, eso se le queda a la gente en la cabeza. Jesús quería que a ellos se les quedara esto en la cabeza. Y es a lo que usted y a mí se nos debe quedar en la cabeza. Eso es una afirmación que él hizo antes de ir al cielo, o sea que es una afirmación importante. Bueno, de hecho todo lo que Jesús dijo es importante, pero a mí me encanta este pedazo de acá porque fue lo último que dijo antes de subir al cielo. De hecho ahí está la gran comisión, que vayan y prediquen, pero también hizo afirmaciones tremendas en esa gran comisión. Vamos a ir a ver. Marcos 16, 15, 18 dice. Y les dijo... ¿A quién? A sus discípulos. ¿A quién no les dijo eso? Ahora, a nosotros. Esto pasa a nosotros de generación a generación, por eso debemos enseñarle a los hijos también. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sencillito. Ahora viene la afirmación de poder que tiene derecho el que cree. Quiero que se vea usted ahí, porque usted ya es un creyente. Tal vez no acabó de nacer, como los que estaba hablando acá, porque estas señales seguirán a los que crean. ¿A cuál creyente? Pues al creyente del versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo así, pastora? O sea, a una persona que acaba de nacer de nuevo le va a seguir esas señales que vienen ahí. Sí, señor. Y yo he visto esas señales en personas que acaban de nacer. Así que ya le voy a decir cuál es una de las señales de ahí que yo vi en una persona que oré por ella y acabó de nacer en el Señor y de una vez esa señal se vio en ella. Ya se la digo.
Y esas señales seguirán ¿a quiénes? A los creyentes, a los que creen, al del versículo 16. En mi nombre, lo primero que esa persona puede hacer es echar demonios. Le cuento que 20 días después de que yo naciera de nuevo, eché fuera un demonio. Me costó, se los he dicho, ya es un testimonio viejo. Eché fuera un demonio, me costó, pero salió. Que sudamos con mi esposo, pero lo sacamos. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Para aquellos que dicen que estamos locos, los que hablamos de hablar en nuevas lenguas, pues entonces tiene que quitar el versículo 17 de Marcos 16. Esto no nos lo inventamos nosotros, estamos haciendo la Biblia. Usted debe ser lo más alineado a la palabra que se pueda. Si dice que esas señales seguirán al creyente, deben seguirlas. Y después estaré predicándoles o enseñándoles más bien a ustedes acerca del poder del bautismo en el Espíritu Santo, porque sin bautismo en el Espíritu Santo el poder de usted se va a quedar ahí y no lo va a poder sacar. Pero eso se lo enseñaré a su tiempo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El hablar nuevas lenguas es por el bautismo del Espíritu Santo. Una persona que recién nace de nuevo debe ser bautizada en el Espíritu Santo. No importa, inmediatamente. Esa fue la señal de esas señales que se mencionan ahí, que yo vi en esa mujer que recibió al Señor. Recibió al Señor, estaba diagnosticada con cáncer. Ella recibió sanidad. Tristemente después volvió a enfermarse. No resistió eso, o sea, como le digo, no resistió al ataque, no supo cómo hacerlo y bueno, el enemigo ganó. Pero lo que le digo es estar con el Señor. Eso sí es una realidad. El punto es, pues tristemente, ¿qué le digo? Yo no estuve en su proceso. Estuve muy pocas veces con ella. O sea, ella no vino a mi iglesia, a nuestra iglesia no tuve ese privilegio de haberla acompañado para haberla ayudado, a ver si el resultado hubiera sido diferente. Bueno, no con esto me excuso, le estoy explicando el porqué. Entonces dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ella lo hizo inmediatamente después de ser nacida de nuevo, inmediatamente después. Recibió el Espíritu Santo y habla nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, no voy a hablar de eso, si ve cosa mortífera, tengo montones de testimonios, particularmente ya me pasó, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Acá no está diciendo, y estas señales seguirán a los creyentes que ya casi son ministros, a los creyentes que han orado profundamente, al creyente que ha estado en la iglesia 20 años, después de 20 años asciendes a que estas señales te sigan, déjame decirte. No, acá está diciendo que el creyente del versículo 16 que acabó de recibir al Señor tiene la capacidad de que estas señales le sigan si puede creer. Al que cree todo le es posible. ¿Y qué señales deberían estar siguiendo al creyente? Estas señales, mi hermano, y esto no es para que se juzgue, es para que se cuestione y diga, Señor, quiero verlas. Quiero que estas señales me sigan. Quiero aprender la manera correcta para que estas señales me sigan. Entonces, usted debería estar viendo esas señales en usted. Acá dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, acá no está diciendo, y ahora sí tomemos lo que es la imposición de manos, acá no está diciendo, orarán por 40 minutos por la persona y ahí sí la persona sanará. Bueno, quiero hacer cierre de lo que estaba diciendo. Estas señales son para todo creyente, vuelvo y se lo afirmo. Todo creyente, el que crea en Jesucristo, tiene el poder para cumplir estas señales. Amén. Ahora sí vamos al punto de qué es la imposición de manos. La imposición de manos es una transmisión de poder. ¿De qué poder? El poder que habita en usted. Amén. Ya vamos a ver cuál es el poder que habita en usted. La imposición de manos de la que habla acá no está diciendo que imponga las manos y haga una oración larga. Si usted ve lo siguiente es así, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En quién? En mi nombre. ¿En quién? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Mire el versículo 17. Dice, seguirán a los que creen. En mi nombre, y pase al 18. En mi nombre, vamos al final del 18. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es solamente hacer esto en el nombre de Jesús. Pocas palabras, usted puede coger a la persona, ponerle las manos en la cabeza y decir, en el nombre de Jesús. Pastora, ¿así nomás? ¿Qué dice ahí?
que tiene que la persona revolcarse 3 veces, que tiene que dar vuelta 3 para acá y 3 para allá, que tiene que vomitar, que tiene que caerse, que tienes que hacer otras cosas. No, dice, impondrán manos a los enfermos y los enfermos sanarán. Porque hay poder. Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. ¿Se acuerda que dijimos que Juan 14:2 harán las obras que yo hice también las harán? Entonces vamos a ir, Lucas 4:40. Lucas 4:40, Reina Valera 60. Lucas 4:40, y vamos a ver cómo lo hizo Jesús, porque si él está diciendo impondrán manos a los enfermos y sanarán, pues él debió haberlo hecho, ¿verdad? De hecho, esta es una de las formas que más se ve hacer en Jesús. ¿Por qué? Porque la imposición de manos ahorra tiempo. Y ya vamos a darnos cuenta en la segunda manera de orar, de la que le voy a enseñar, que es tomando autoridad, hablando, tomando autoridad a través de la palabra, y pues con esa usted se va a demorar más. Pero hablemos de Jesús. Jesús tenía largas filas de oración. Había mucha gente, de hecho se reunían las multitudes para estar con él. De hecho dice la Biblia que él terminaba cansado y que muchas veces no podía ni comer. Nosotros hace poco con nuestros servidores de la iglesia vimos eso. ¿De qué manera era que Jesús servía? Y mire esto, Lucas 4:40 de la Reina Valera 60 dice lo siguiente: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Todos, usted se imagina en una ciudad, todos los enfermos de ese tiempo trayéndolos a Jesús. ¿Cuántos eran? Digamos que fueran unos 500, eso es mucha gente. Digamos que fueran 200, eso es mucha gente. Digamos que fueran 100, pero yo creo que eso eran bastantes. Porque a veces tenía hasta 5,000 personas con él, sin contar mujeres y niños, cuando repartió la comida a esos tantos y multiplicó los panes y los peces. Entonces tenía mucha gente por la que tenía que orar. Entonces, ¿qué hacía Jesús para cortar eso? Pero que usted lo puede hacer para comprobarlo. Dice, los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Acá no dice que él duraba orando por toda la noche por esa misma persona y ordenándole nuevamente. Usted ve diferentes maneras de sanar a las personas y la Biblia lo describe. Si acá está diciendo que imponía manos sobre ellos porque eran muchos y los sanabas porque es así. En otra ocasión dice que le escupió en los ojos, en otra ocasión dice que le puso lodo, que hizo de la tierra. En otra ocasión dice que le habló a la enfermedad. En otra ocasión les dijo vayan y hagan tal cosa para que sean sanos. Va a lavarse en el estanque de Siloé, ¿sí? Diferente, de formas distintas. Pero acá lo claro que está diciendo es, le impuso manos y ellos sanaron. ¿Qué nos dice a nosotros en Marcos 16:18? Que sobre los enfermos en su nombre, porque es que Él es nuestro poder, de Él es donde viene el poder, es en su nombre. Ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Lo que pasa es que nuestro pensamiento tontico y acortado nos hace creer que el nombre de Jesús es cualquier cosa. Nos ha hecho pensar que al decir Jesús es decir cualquier cosa, que no hay poder, que no hay autoridad. Pero le digo una cosa, está muy equivocado. El nombre de Jesús, al nombre de Jesús le teme la enfermedad, le teme los demonios, le teme el diablo del mismo infierno. Ante el nombre de Jesús toda rodilla, y eso incluye la enfermedad. Lo que pasa es que no hemos tratado con nuestra cabeza para establecer que esa es una verdad que debe estar ocurriendo. Amén. Entonces, dice, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Por acá dicen yes. Me encanta cuando la gente está entendiendo. Gloria a Dios. Entonces, dice acá, vamos a ir. ¿Por qué al imponer usted las manos? ¿Por qué cuando usted impone manos eso va a ocurrir? Yo esta cita la toqué al final de la enseñanza de hace 8 días y la quiero volver a tocar hoy para que usted se acuerde que hay poder dentro de usted. Por Dios, hay poder que se transmite a través del toque. Yo le digo, en cierta oportunidad, yo estaba en la iglesia y terminé el tiempo de alabanza. Yo antes pertenecía al equipo de alabanza, ya ahorita no estoy con ellos, ya tenemos nuestros propios cantantes y bueno, gloria a Dios, hay gente que ya sirve en esa área. Entonces yo ahí ya no estoy, pero yo recuerdo que ese día yo estaba en la alabanza, solté el micrófono, el pastor recibió el micrófono y había alguien que había llegado a la iglesia. Y yo no sé ella qué pensó realmente, no me dijo, pero ella llegó enfermita a la iglesia con un dolor súper fuerte.
Y ella estaba sentada en la parte de adelante y al ladito me iba a sentar yo. Yo me senté. Y ella me dice que cuando yo me senté, tan pronto mi cuerpo, mi pierna rozó la de ella dice el dolor hizo y se fue. Y ella dijo, tenía un dolor tan fuerte en la espalda, era tan fuerte y bueno, no sé qué otra cosa tenía, no recuerdo muy bien cuál era su situación. Lo que me impresionó fue que yo de hecho no hice nada, ella, no sé, ella estaba creyendo al Señor por su sanidad, ella dice, tan pronto me tocó, el dolor se fue. Amén. Pero cuando imponemos manos, es eso, es transmitir poder y tomar el nombre que está sobre todo nombre para bendecir la persona. Quiero que vayamos a esta cita, Efesios 1, 19, 21. Efesios 1, 19, 21 dice, desde la Reina Valera 60, Efesios 1, 19, 21. Usted mira, ¿por qué repite tanto? Porque hay unos que están buscando la cita. Efesios 1, 19, 21 o anotándola en su cuaderno. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿De cuál? Del poder del Señor. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, o sea, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. La supereminente grandeza, un poder demasiado grande, no habla de un poder pequeño. La cosa pequeñita que de repente se puede mover por usted, no habla de pequeño, supereminente grandeza. Eso es una redundancia, supereminente, o sea, muchísimo, mucho más allá de lo posible, pues más allá de lo imaginable, la supereminente grandeza o la supereminencia de su poder, no se podría decir, pero supereminente grandeza, no hay palabra para describir lo grande que es ese poder. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué hizo ese poder? Lo vimos hace 8 días. En Cristo, para resucitarlo de los muertos, ese poder lo hizo. Y sentarlo a la diestra del Padre, obviamente, en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, mejor dicho, sobre todo, sobre el enemigo, sobre el diablo, sobre todo lo que usted ve que pueda reinar en esta tierra, está Jesús. Porque Él fue sentado allí, en ese poder. Dice, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. ¿La enfermedad no tiene nombre? Toda enfermedad tiene nombre. No hace nada apareció esta gripa, a los días le tenían COVID-19 porque salió en el 19. Y COVID porque, bueno, es un montón de virus, ahí eso tiene explicación. A cada cosa le ponen nombre. Hay niños que le han puesto nombres rarísimos, de fechas y de cosas raras, pero tienen nombre. Si no le dicen NN para llamarlo de alguna manera. Entonces, dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, en lo que viene para nosotros, ese nombre está por encima. Y Jesucristo está por encima. Pero quiero que usted compruebe esa supereminente grandeza, quién es y dónde está. Vamos a ir a Romanos 8:11 para que aleluya. Bueno, ahora sí, porfa. Espero un momento hasta que me digan porque quedé en una información a medias. Va a tener que darme esos tantos minuticos que perdimos, mientras que puedo establecer que sí me están escuchando. Preciso, ¿no? Cuando estábamos teniendo esa revelación se da sin escucha.
Bueno, entonces ya me están oyendo. Para aquellos que están allí, ya voy a esperar un momento. Mientras tanto, listo, ya, perfecto. Ya me dicen que me están escuchando, entonces no sigo hablando, sino que continúo. Estábamos hablando de la supereminente grandeza y quién es, dónde está, dónde se ubica, ¿verdad? Porque necesitamos saber el por qué al imponer nuestras manos hay transmisión de autoridad y de poder. Veamos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿dónde está el espíritu? Mire esa cita, no me mire a mí, mire ese tablero o mire su Biblia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu de aquel que levantó de los muertos. Si usted ve, le voy a leer otra vez Efesios 1:20 para que se dé cuenta y me va a regalar unos minutos porque se nos fue el audio y necesito que entienda esto. Efesios 1:20, lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Está hablando del supereminente poder en el versículo 19 de Efesios 1:1, ¿cierto? Efesios 1:19 dice la supereminente grandeza de su poder, ese poder grande. En el 20 dice, el cual lo resucitó de los muertos, ¿verdad? Ahora, Romanos 8:11 vuelve a hacer la afirmación de que fue el Espíritu Santo, o más bien, hace la afirmación de que fue el Espíritu Santo el que lo resucitó. O sea que, ¿quién es el dueño de esa supereminente grandeza? ¿Quién es ese poderoso? ¿De dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Mírelo conmigo. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Esa supereminente grandeza de su poder es el Espíritu Santo, el poderoso, que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, donde gobierna por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso es otro tema. Pero el punto es, el Señor te dice a ti, Juan 14:12, que tú puedes hacer las mismas obras que Él hizo. Y en este caso vemos que Él impuso manos. Y en este caso vemos a Marcos 16, del 16 en adelante, como el 17 que dice, el 18 que dice que tú impondrás manos a los enfermos, lo puedes hacer porque el Espíritu Santo, esa supereminente grandeza de poder, está dentro de ti. Tú tienes el poder que necesitas. No sé, ¿estás enfermo? Ponte manos en tu cabeza hoy y dice en el nombre de Jesús soy sano. Estás pasando una situación, algo en tu cuerpo te duele. La supereminente grandeza de su poder está para bendecirte. El Espíritu Santo habita en ti, por eso tú puedes extender tu mano como Jesucristo lo hizo para ver sanidades, milagros y prodigios. Amén. Yo no te voy a decir que Dios te envió a sanar a todo el mundo, a todas las personas, pero sí tienes capacidad de sanar a los que te rodean. Tienes capacidad de resistir la enfermedad. Tienes capacidad de decirle a la enfermedad que no tiene control sobre ti, porque tú le perteneces a Jesucristo, porque la grandeza, la supereminente grandeza de su poder, que es el Espíritu Santo que sacó a Jesús de los muertos, lo sentó a la diestra del Padre, ahora esa supereminente grandeza vive en ti, se llama el Espíritu Santo del Dios Altísimo, el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu Santo. Wow, impresionante, ¿verdad? Y bueno, aquí termino, por lo menos, aunque sea iniciando, tal vez volveremos a tocar esto de imponer manos a los enfermos. Y cuando la imposición se hace, no solamente para otras personas, la imposición se hace para nosotros también. Acá no dice que no estamos nosotros, acá no dice que nosotros no podemos imponernos manos a nosotros mismos. Yo lo he hecho, cuando yo estoy enferma, yo me impongo manos en donde esté enferma. Menos mal me puedo tocar todas las partes de mi cuerpo. Usted imponga manos donde le digan. Ahí sí, como dijo alguien, menos en una zona íntima. Pero el resto imponga manos. ¿Por qué? Porque sus manos, y esto lo aprendí de dos ministros a los que amo, ya partieron con el Señor, pero el día que llegue al cielo les agradeceré por todo lo que aprendí. Ellos hacían que uno extendiera las manos y extienda sus manos, sea obediente, extienda sus manos y diga conmigo, mis manos tienen poder. Así dígalo, mis manos, y míresela, mis manos, diga más bien, mis manos son hermosas, mis manos
tienen poder. La supereminente grandeza del poder del Espíritu Santo. Esa es la que habita en usted. Si quieres disfrutar más de nuestro contenido audiovisual, suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue nuestra página en Facebook. Para contenido fotográfico, síguenos en Instagram y encuentra más predicaciones